De hecho, cuando se empezaron a construir las máquinas a vapor, se pensó en el calentamiento global, pero ellos no pensaron que iba a ocurrir tan rápido, ¿ya? En poco tiempo, las ciudades industrializadas, por ejemplo, en París, Inglaterra, quedaron completamente contaminadas. ¿Ya? Era casi imposible respirar. Se generó en este caso una contaminación mm, que, que avanzó muy rápidamente y eso generó el estallido, en este caso, de la revolución industrial también, y justo en ese tiempo eh, se creó en este caso posteriormente después el motor de combustión, ¿ya? Que uno de los pioneros ahí fue Carl Benz, que fue uno de los, en este caso, científicos que inventó el motor de combustión, y posteriormente el motor eléctrico, ¿ya? Y ahí después cambió un poco el tema de la contaminación que se generaba en esos años. Ya, ahí te voy a mostrar un video acá sobre la máquina a vapor. La primera locomotora a vapor. Los inventos más trascendentales de la historia de la revolución industrial fue la máquina a vapor. Su invención permitió que este sistema fuera aplicado en 1804 por el ingeniero en minas Richard Trevithick, quien construyó la primera locomotora. Este primer intento no dio resultado. La máquina transportaba carbón en las minas de hierro de Penydarren. Su diseño incluyó un solo cilindro, lo que produjo que no resistiera el peso de la máquina. Durante los años 1800, los primeros ferrocarriles eran carrocerías que eran transportados por caballos. En 1812, Matthew Murray diseña y construye la locomotora Salamanca, superando el diseño hecho por Trevithick. En 1814, el ingeniero inglés George Stephenson construyó la locomotora con una fuerza de arrastre superior a la de 40 caballos. Su experiencia en minas y la construcción de locomotoras a vapor le permitió innovar en el primer ferrocarril a vapor. ¿Se ve bien? Porque me aparece conexión inestable. Estimados. ¿Sí? ¿Se ve bien? Ah, ya. Que constituía varios vagones incorporados y remolcados por esta energía. La invención de la locomotora a vapor facilitó el comercio y fue el preámbulo de la transportación y comunicación de la humanidad. La máquina de vapor fue el primer dispositivo mediante el cual se pudo transformar el calor en energía mecánica con resultados satisfactorios. La energía procedente de la combustión del carbón, del petróleo o de otro combustible, transmitida al agua contenida en una caldera puede producir vapor a alta presión, donde la energía se transforma parcialmente en energía mecánica y es capaz de accionar una maquinaria o un generador eléctrico. El análisis termodinámico del funcionamiento de la máquina de vapor consiste en varias etapas, y se explicará según sus componentes. Primero se encuentra la bomba, dispositivo que se utiliza para forzar el agua a entrar en la caldera. En el calentador, o caldera, se transfiere energía para hervir el fluido de trabajo, provocando un aumento de presión en el cilindro. En este proceso, el regulador, un mecanismo cuya misión principal es adoptar una posición que dependa de la velocidad de giro de un eje, controla la mayor o menor acción motora sobre la carga del sistema. Después se encuentra la válvula de entrada, la cual regula la cantidad de vapor que circula por el sistema. El cilindro, aislado para mantener la temperatura del vapor, cuenta con dos orificios en sus caras para la entrada y salida de vapor, lo que apoya al pistón para oscilar libremente. El émbolo, o pistón, es utilizado para transmitir fuerza hacia la biela en forma de presión. La biela es un componente del sistema de transformación del movimiento que une el pistón con el cigüeñal.
La manivela, o cigüeñal, permite que el movimiento de esta parte del sistema sea circular, gracias a la inercia del volante, para que al final el mismo vapor se lleve al condensador, se enfríe, y vuelva a entrar en la bomba para completar el ciclo. Y bien, eso fue a grandes rasgos una breve explicación del funcionamiento de una máquina de vapor desde una perspectiva termodinámica. Ya. Entonces ahí nos dimos cuenta que el calor, en este caso, de trabajo puede ser a partir de trabajo mecánico y transformar ese trabajo mecánico en energía de trabajo, ¿ya? Que es lo que hacía en este caso el motor aire, la máquina, en este caso a vapor, generaba en este caso una presión, calentaba el fluido, ¿cierto? Generaba una presión de trabajo, la cual impulsaba el fluido, en este caso, que en este caso vendría siendo el vapor, lo que generaba una presión, un aumento de presión en una cámara del cilindro, que impulsaba el cilindro hacia abajo, ¿ya? Posteriormente, en este caso, ese movimiento generaba, por otro lado, que el otro cilindro le llegara, en este caso, este vapor o esta presión de trabajo de forma opuesta y lo levantara. Y así bajaba y subía, y ese movimiento se transformaba a través de, en este caso, la biela, el cigüeñal, en energía rotativa para mover, en este caso, un eje y posteriormente realizar el trabajo. Ya, un joule en este caso son 4000, una caloría son aproximadamente 4184 joules. ¿Ya? Ahí está lo equivalente en trabajo en watt, ¿ya? Caloría y joules, que van a ser unidades que vamos a trabajar constantemente posteriormente en los ejercicios. Pero también tenemos la energía, en este caso en forma de calor, que se genera por trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico también se transforma en calor y también tiene su equivalente, ¿ya? Que vendrían siendo las mismas unidades que habíamos conversado anteriormente. El watt, ¿ya? Que es igual a una caloría, y esto es igual a 4184 joules. Pero el equivalente de calor de trabajo lo vamos a denotar con una letra con una E, que es trabajo eléctrico, ¿no? Para diferenciarlo del trabajo mecánico. Los equipos, en este caso máquina, motor eléctrico, funcionamiento motor eléctrico. Tengo la semana, tengo problemas con la letra C. No tenemos motor En la actualidad hay varios tipos de motores eléctricos, pero por el momento nos vamos a fijar solo en los motores de corriente continua. Tenemos motores de corriente continua y corriente alterna. Creo que no tan atrás. Para conseguir un motor eléctrico, obviamente necesitamos energía eléctrica específica. ¿Por qué me aparece? Una fuente de corriente continua. Y en 1800, Alessandro Volta desarrolló las primeras baterías. Así que nos vamos a llevar esto para poder encender nuestro motor. En 1820, Hans Christian Ørsted descubrió que una corriente eléctrica podría generar un campo magnético. Esto es especialmente importante porque es esta relación la que permite convertir energía eléctrica en energía mecánica. En términos simples, al moverse una carga eléctrica por el cable, genera un campo magnético a su alrededor, siguiendo la regla de la mano derecha.
La regla de la mano derecha nos dice que cuando hay una carga en movimiento, imaginen que esto es una carga que avanza en dirección del dedo pulgar, se genera un campo magnético en la dirección del resto de los dedos, es decir, para allá. Por el contrario, si este avanza hacia el otro lado, el campo magnético sería hacia el otro lado. Fácil. Ahora volvamos a la Matrix. El campo magnético generado por la corriente en movimiento interactúa con el campo magnético generado por otras cargas, como las presentes en una brújula, provocando que estos se intenten alinear. Pero sobre este tema en específico les puedo recomendar un video de Charlie Labs que les dejaré en la descripción. Utilizando el conocimiento de Ørsted, en 1822 Peter Barlow construye lo que es reconocido como uno de los primeros motores eléctricos, el cual estaba compuesto por nuestra batería, cables, una rueda de cobre, un poco de mercurio y un imán. En este aparato, todos los elementos, menos el imán, forman un circuito simple para la corriente, con la característica especial de que puede seguir en contacto aún estando en movimiento la rueda. De esta manera, al agregar el imán, que genera un campo magnético entre sus dos polos, y dejar que la corriente sea transmitida a través del circuito utilizando la trayectoria más corta, es decir, entre el eje de la rueda y la bolsa de mercurio, se genera un nuevo campo magnético, el cual interactúa con el del imán, produciendo movimiento. El único problema de este motor es que el torque generado no era muy alto y por lo mismo no era útil para aplicaciones reales. Así que vamos a buscar ayuda con nuestro amigo William Sturgeon, quien hizo los siguientes dos grandes aportes al desarrollo del motor eléctrico de corriente continua, como lo conocemos hoy en día. En 1824 inventó los electromagnetos, es decir, piezas que funcionan de manera muy similar a un imán, pero cuyo campo magnético es inducido por una corriente eléctrica. Básicamente tomas una barra de hierro, la enrollas con un cable que posee un recubrimiento aislante para que no entre en contacto consigo mismo y dejas que pase la corriente, la cual, nuevamente siguiendo la regla de la mano derecha, genera un campo magnético que pasa por el centro de la barra de hierro. De esta manera, el campo magnético obliga a las cargas de la pieza de hierro a ordenarse como si fueran un imán, el cual al ser curvado genera una réplica perfecta de los imanes en forma de U originales, como el utilizado por Peter Barlow. Pero con ciertas ventajas, como poder variar la fuerza del campo magnético dependiendo de la corriente utilizada o la cantidad de vueltas del cable, o poder activar y cancelar el campo magnético a voluntad. Tomando esto en cuenta, podríamos construir un aparato como este, el cual por un lado posee un electroimán fijo y por el otro un electroimán apoyado en un eje móvil. Tendríamos dos posibles situaciones. Si los polos de los electroimanes que se encuentran uno frente del otro son diferentes, es decir, uno positivo y uno negativo, los extremos se atraerán y quedarán en una posición estática. Por otro lado, si los polos fueran iguales, estos se repelerían y serían atraídos por el extremo opuesto del imán fijo hasta volver a quedar en una posición estática. El único problema con esto es que si se quiere que el motor siga girando, tendríamos que estar cambiando la conexión de los cables por cada media vuelta que dé el eje, y lamentablemente en algún momento los cables van a quedar enrollados en el eje impidiendo su movimiento. Y es precisamente aquí donde viene el segundo gran aporte de William Sturgeon, que en 1832 inventó el conmutador, el cual consistía en hacer que el eje se encargue de invertir la dirección de la corriente que pasa por el cable del electroimán. Para lograrlo, conectó los cables del electroimán a dos placas que rodeaban el eje, pero sin que éstas hicieran contacto entre sí, las cuales a su vez estaban conectadas a la fuente de corriente continua solo mediante presión, es decir, podía rotar libremente. De esta manera, cada vez que el eje rotaba 180 grados, los contactos cambiaban a la placa que se encontraba en el extremo opuesto del eje, y por lo tanto la polaridad del electroimán era invertida, manteniendo el ciclo de movimiento y cambiando de polaridad indefinidamente. Ahora estamos más que capacitados para volver a la actualidad y ver cómo funciona un motor eléctrico hoy en día. Si tomamos un motor eléctrico de corriente continua, nos vamos a encontrar con lo siguiente. En el exterior existen dos posibilidades dependiendo del tamaño del motor. Para motores más pequeños es probable encontrar dos imanes, mientras que para motores de mayor tamaño es más probable encontrar electroimanes, también conocidos como estatores, los cuales, independientemente de cuál se utilice, generan un campo magnético alrededor del eje. Luego, en el interior tendremos un eje con el conmutador y la conexión con la fuente de corriente continua, la cual, recordemos, puede rotar libremente, ya sea usando una placa a presión o un sistema de carbones, el cual es un material conductor y gracias a un resorte se mantiene siempre en contacto con el eje.
Teniendo el sistema conmutador listo, agregamos los cables por los que pasará la corriente eléctrica generando un campo magnético, el cual intentará alinearse con el campo magnético del estator. Otra forma de entender por qué se genera el movimiento es utilizando la regla de la mano derecha, y no exactamente la misma que utilizamos al principio del video, sino que una nueva. ¿Por qué se llaman igual? Bueno, básicamente porque son reglas mnemotécnicas que nos sirven para recordar fórmulas matemáticas que están por detrás relacionadas al electromagnetismo. Y para poder recordar fácilmente, utilizamos cosas que estén cerca de nosotros. Y solo tenemos dos manos. Pero da lo mismo. Esta nueva regla de la mano derecha nos dice que cuando nosotros ponemos nuestra mano en esta posición, suponemos que nuestro puño nuevamente corresponde a una carga en movimiento, y además que los dedos apuntan en direcciones perpendiculares a los otros dos, entonces el dedo índice corresponde a la dirección de la carga que se está moviendo. El dedo medio corresponde a la dirección del campo magnético que está atravesando la carga, y finalmente el pulgar, que es el más importante porque hasta el momento tanto la dirección como el campo magnético ya los conocemos, es la dirección de la fuerza que se va a generar sobre la carga, o, para el caso específico del motor, la dirección de la fuerza que se está generando sobre los cables que están rotando alrededor del eje. Ahora, hacia una nueva fase del conmutador, las fuerzas generadas cada vez menos eficientes, es que actualmente el conmutador no cuenta solo de dos secciones, sino que de muchas más, dependiendo del uso del motor. Así, al agregar dos fases o más, la magnitud de la fuerza es más constante y hay menos desperdicio de energía. Ya. Ahí se mostraron unos videos complementarios de las dos formas, en este caso, de generar calor, que es a través de trabajo mecánico, donde vimos ahí un ejemplo como la máquina a vapor, y a través de trabajo eléctrico, a través del motor eléctrico. Hay una pequeña diferencia en este caso en la simbología, W para trabajo mecánico y WE para trabajo eléctrico, ¿ya? Alguna equivalencia en este caso para asociar estos conceptos es lo que habíamos conversado, que el calor o la energía en este caso puede ser calórica, que es la energía que se necesita para, en este caso, elevar 1 grado Celsius, 1 gramo de agua. La energía cinética, que en este caso es la energía por la que se puede mover un objeto, en este caso 1 gramo masa, a una velocidad de 132 metros por segundo. Y la energía potencial, ¿ya?, que es la energía gravitatoria, que es en el fondo la equivalente de arrojar 1 gramo masa desde una altura de 427 metros. Entonces, esas tres son equivalentes, que se requiere la misma cantidad de energía para desarrollar cualquiera de esos tres. Para mover ya sea 1 gramo de masa, moverlo a una velocidad de 132 metros por segundo, la misma energía que se necesita para calentar o aumentar la temperatura de 1 gramo de masa de agua en 1 grado Celsius, y es la misma energía que se necesita para que se genera en este caso al soltar 1 gramo masa a los 427 metros de altura. Poder calorífico de un combustible, ¿ya? Energía que se libera por la combustión completa, dice, de la unidad de masa de un combustible. Y acá, bueno, no todos los combustibles tienen el mismo poder calorífico. Sabemos en este caso que algunos combustibles, por ejemplo el gas, el petróleo, la benzina, ya el queroseno, tiene el gas natural, porque tenemos dos tipos de gas, el licuado de propano y el gas natural. Todos esos tienen distintos poderes caloríficos, ¿ya? Por tanto, van a tener diferente capacidad, en este caso, de generar energía a través de, en este caso, calor. Chicos, terminando la grabación, el minuto que queda,
Son las 10:10, 10 minutos para la conversión, les subo la grabación y nos volvemos a conectar, ¿ya? Para terminar con este concepto de poder calorífico y avanzar con lo que es temperatura. Ya, profe. Ya, nos volvemos a conectar en 10 minutitos para darle tiempo a la transformación de la grabación y subir la grabación.